En los últimos días, el nombre de Yolanda Andrade ha vuelto a ocupar titulares y conversaciones en redes sociales, no por un nuevo proyecto artístico ni por una aparición pública cargada de humor, sino por una preocupación mucho más profunda y humana, su estado de salud. La noticia que circula ha provocado inquietud, tristeza y muchas preguntas sin respuesta entre quienes la han seguido durante años. Se habla de sufrimiento, de momentos difíciles, de internamientos y de un proceso que, según versiones cercanas, se ha ido complicando con el paso del tiempo. Todo esto ha generado una ola de comentarios, rumores y especulaciones que, lejos de aclarar, parecen aumentar la angustia colectiva. Yolanda Andrade siempre ha sido una figura fuerte, frontal y auténtica. Su carácter directo y su manera de decir las cosas sin filtros la convirtieron en una presencia distinta dentro del medio artístico. Por eso, cuando se empezó a notar su ausencia, cuando su voz sonó distinta o su semblante dejó ver cansancio, el público comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente detrás de cámaras. No es fácil para una persona que ha vivido bajo la mirada pública enfrentar un proceso de salud complejo, y mucho menos hacerlo mientras millones observan cada gesto, cada silencio y cada palabra. Y el rumor que hoy circula no nace de la nada. Durante meses, Yolanda ha atravesado episodios de salud que ella misma, con gran esfuerzo, ha reconocido de manera parcial. Ha habido momentos en los que se le ha visto vulnerable, con dificultades para hablar, con señales visibles de agotamiento físico y emocional. Estas imágenes han impactado profundamente a quienes la admiran, porque rompen con la imagen de fortaleza que siempre proyectó. Verla así ha sido un golpe duro para el público, que no está acostumbrado a verla frágil, sino firme y combativa. Y se dice que el problema de salud que enfrenta se ha complicado, que no ha sido un camino lineal ni sencillo, y que los tratamientos han requerido hospitalizaciones y cuidados constantes. Esto, inevitablemente, ha dado pie a interpretaciones exageradas, versiones contradictorias y comentarios que muchas veces carecen de sensibilidad. En medio de todo, Yolanda no solo lucha contra una condición física delicada, sino también contra el peso emocional de estar expuesta a la opinión pública en uno de los momentos más difíciles de su vida. El sufrimiento del que tanto se habla no es únicamente corporal. Hay un dolor silencioso que acompaña a quienes atraviesan enfermedades prolongadas, la incertidumbre, el miedo a no mejorar, la frustración de no poder llevar una vida normal. Para alguien acostumbrada a trabajar, a expresarse y a estar activa, el verse limitada puede resultar devastador. Ese aspecto pocas veces se menciona, pero es clave para entender por qué su situación se percibe como tan triste y tan dura. La tragedia que muchos señalan no es un hecho aislado ni un solo episodio, sino una suma de circunstancias. La enfermedad, el cansancio acumulado, la presión mediática y el constante escrutinio han creado un escenario emocionalmente muy pesado, y cada rumor que surge, cada versión no confirmada, termina afectando no solo a ella, sino también a su entorno cercano, a su familia y a quienes realmente están acompañándola en este proceso. También se habla de internamientos que han generado alarma. Para el público, escuchar que una figura querida ha tenido que ser hospitalizada despierta temores inmediatos. Sin embargo, no siempre se comprende que, en muchos casos, estas decisiones forman parte de cuidados necesarios y preventivos. Aún así, la palabra, internada, tiene un peso emocional enorme, y en el imaginario colectivo se asocia rápidamente con gravedad y riesgo, alimentando aún más los rumores. Lo que hay detrás de todo esto es, ante todo, una historia profundamente humana. Una mujer que, pese a su fama y trayectoria, no deja de ser vulnerable, que enfrenta límites físicos y emocionales como cualquier otra persona. El dolor no distingue entre celebridades y personas anónimas. La diferencia es que, en su caso, cada paso es observado, comentado y, muchas veces, malinterpretado. Eso hace que su proceso sea aún más solitario y desgastante. Muchos se preguntan por qué tanto sufrimiento, por qué parece una prueba tan larga y difícil. La realidad es que algunas condiciones de salud no tienen respuestas inmediatas ni soluciones rápidas. Hay avances y retrocesos, días buenos y otros profundamente complicados. En ese vaivén, la esperanza convive con el cansancio, y la fortaleza se pone a prueba una y otra vez. Yolanda, según se percibe, ha intentado mantenerse en pie, aunque no siempre lo logre como quisiera. Esta situación ha dejado una marca no solo en ella, sino en quienes la siguen desde hace años. Hay una sensación colectiva de impotencia, de querer hacer algo más que observar desde lejos. Por eso, más allá del rumor, lo que queda es una invitación a la empatía, al respeto y a la prudencia. Hablar de su estado con humanidad implica reconocer que detrás del personaje público hay una persona atravesando uno de los capítulos más complejos de su vida.
Hoy, el nombre de Yolanda Andrade se asocia a preocupación y tristeza, pero también a resistencia. Su historia, tal como se percibe ahora, no es solo la de una enfermedad, sino la de una mujer enfrentando el dolor con la mayor dignidad posible, aun cuando las fuerzas flaquean. Y quizá, en medio de tanto ruido, lo más importante no sea el rumor que circula, sino el deseo sincero de que encuentre alivio, paz y la recuperación que tanto necesita. Y en medio de este panorama tan delicado, también surge una reflexión inevitable sobre cómo el sufrimiento ajeno se convierte, muchas veces, en tema de conversación sin filtros. La situación de Yolanda Andrade ha expuesto una realidad dura. Cuando una figura pública atraviesa una crisis de salud, su dolor deja de ser privado. Cada gesto es analizado, cada ausencia genera sospechas, cada palabra se interpreta como una señal de algo peor. Esa constante vigilancia puede convertirse en una carga emocional enorme, especialmente cuando el cuerpo y la mente ya están debilitados. Y hay quienes aseguran que Yolanda ha pasado noches difíciles, momentos de profunda soledad en los que el miedo aparece sin aviso. La enfermedad no solo afecta el organismo, también invade los pensamientos, despierta inseguridades y obliga a enfrentar preguntas que nadie quiere hacerse. En esos instantes, la fortaleza que se muestra frente a las cámaras se desvanece, y queda la persona real, vulnerable, intentando sostenerse con lo poco que le queda de energía. El rumor detrás de todo esto ha crecido precisamente por el silencio intermitente. Cuando no hay información clara, el vacío se llena con versiones no confirmadas. Algunos hablan de diagnósticos graves, otros de recaídas inesperadas, otros más de un desgaste emocional que habría empeorado su estado general. Nada de eso se puede afirmar con certeza absoluta, pero sí es evidente que su salud se ha convertido en un proceso largo y complejo, lejos de una recuperación rápida o sencilla. Esa incertidumbre constante es, en sí misma, una forma de tragedia. También se menciona el impacto emocional que ha tenido aceptar ciertas limitaciones. Para alguien acostumbrada a comunicarse con fluidez, a expresarse con ironía y rapidez mental, enfrentar dificultades para hablar o para mantener el ritmo de antes puede resultar profundamente doloroso. No es solo perder momentáneamente una capacidad, es sentir que una parte esencial de la identidad se ve amenazada. Eso hiere el ánimo, desgasta la autoestima y deja cicatrices invisibles que no siempre sanan al mismo tiempo que el cuerpo. El hecho de haber llegado a estar internada ha marcado un antes y un después. Un hospital no es solo un lugar de cuidados médicos, también es un espacio donde la fragilidad se vuelve evidente. Las paredes frías, las horas interminables, los diagnósticos que no siempre traen alivio inmediato. Allí, el tiempo se vive distinto, y cada día puede sentirse como una prueba más. Para Yolanda, esos momentos habrían significado enfrentar de frente la realidad de su estado, lejos del bullicio del trabajo y del ruido del mundo exterior. La tragedia que muchos perciben no se limita a una posible gravedad médica, sino al desgaste acumulado. Años de trabajo intenso, de exposición mediática, de exigencias constantes, sumados ahora a un problema de salud persistente, crean un cóctel difícil de sobrellevar. El cuerpo, tarde o temprano, pasa factura, y cuando lo hace, obliga a detenerse, aunque la mente no esté preparada para hacerlo. Esa pausa forzada puede ser desesperante para alguien que siempre estuvo en movimiento. A pesar de todo, hay quienes destacan pequeños gestos de esperanza, momentos en los que Yolanda reaparece, intenta comunicarse, sonríe aunque sea con esfuerzo. Esos instantes, aunque breves, revelan una voluntad de seguir adelante. Sin embargo, no eliminan el dolor de fondo ni la preocupación constante. Más bien, muestran la lucha diaria entre el deseo de estar bien y la realidad de un proceso que no se puede apresurar. Pues el sufrimiento del que tanto se habla también se alimenta del miedo colectivo a perderla. Yolanda Andrade no es solo una conductora o una figura mediática. Para muchos, es parte de su historia personal, de su rutina, de recuerdos asociados a risas y momentos compartidos a través de la pantalla. Por eso, verla atravesar esta etapa genera una tristeza que va más allá de la curiosidad. Es una tristeza genuina, nacida del cariño y de la empatía. Detrás de cada rumor, de cada titular alarmante, hay una verdad más simple y más dura. Una persona está luchando por recuperar estabilidad en medio de un camino incierto. No todo sufrimiento necesita ser explicado con detalles médicos. A veces basta con reconocer que la vida, incluso para quienes parecen fuertes, puede volverse cuesta arriba de un momento a otro. Yolanda Andrade, hoy, representa esa realidad cruda que muchos prefieren ignorar. Este capítulo de su vida, marcado por la enfermedad y la vulnerabilidad, ha dejado al descubierto algo esencial, la necesidad de tratar el dolor ajeno con respeto.
Más allá de lo que se diga o se especule, su situación recuerda que nadie está exento de caer, y que la verdadera humanidad se demuestra en la manera en que acompañamos, incluso desde la distancia. Porque al final, más que el rumor, lo que permanece es la imagen de una mujer enfrentando una de las pruebas más duras de su vida, con miedo, con cansancio, pero también con una fuerza silenciosa que todavía intenta sostenerla. Ante ese rumor tan delicado, es necesario detenerse con mucha cautela y humanidad. Decir que un médico no le da mucho tiempo de vida es una afirmación extremadamente fuerte, y precisamente por eso ha causado tanta conmoción y tristeza. Este tipo de versiones suele surgir cuando una hospitalización se prolonga, cuando el estado de salud no muestra mejoras rápidas y cuando la información oficial es escasa o reservada. Lo que se comenta en voz baja es que su estado sería más complejo de lo que se ha dicho públicamente, que su cuerpo estaría muy debilitado y que los cuidados médicos han tenido que intensificarse. De ahí nace la interpretación más dura, que los especialistas estarían siendo prudentes, incluso pesimistas, frente a la evolución del cuadro. Pero es importante entender que, en medicina, hablar de tiempos no siempre significa una sentencia definitiva, sino una forma de preparar emocionalmente a los pacientes y a sus familias ante escenarios difíciles. La hospitalización prolongada, según se rumora, no solo respondería a un control de rutina, sino a la necesidad de mantenerla bajo observación constante. Esto suele ocurrir cuando hay complicaciones, recaídas o síntomas que no terminan de estabilizarse. Para quien observa desde fuera, esto se traduce rápidamente en angustia. Si sigue internada, si no aparece como antes, si su estado se ve frágil, entonces el temor crece. Y con el temor, aparecen las versiones más dolorosas. Hablar de que su situación es bastante fuerte y triste, no es exageración desde el punto de vista humano. Estar hospitalizada por largos periodos implica enfrentar el desgaste físico, pero también el emocional. La soledad de una habitación, la dependencia de tratamientos, la espera constante de resultados, todo eso va minando el ánimo. Incluso una persona con carácter fuerte puede quebrarse internamente. Ese sufrimiento no siempre se ve, pero se siente, y quienes han pasado por algo similar saben lo devastador que puede llegar a ser. Pues el rumor sobre un pronóstico limitado toca una fibra muy sensible porque enfrenta a todos con la idea de la pérdida. Yolanda Andrade ha estado presente durante años en la vida de muchas personas. Escuchar que podría no tener mucho tiempo provoca un duelo anticipado, una tristeza que se instala incluso sin confirmación. Esa reacción colectiva habla del impacto que ella ha tenido y del cariño genuino que existe hacia su figura. Y sin embargo, también es importante decirlo con claridad y respeto, los rumores no sustituyen a la verdad médica. Muchas veces, los diagnósticos cambian, los cuerpos responden de maneras inesperadas y los procesos de salud no siguen una línea recta. Hay momentos críticos que parecen definitivos y, aún así, se superan. La medicina conoce de pronósticos reservados, no de certezas absolutas. Por eso, aunque el escenario sea doloroso, no todo está escrito. Lo verdaderamente triste de esta situación es que Yolanda estaría viviendo uno de los capítulos más duros de su vida en medio del ruido, la especulación y el temor ajeno. Mientras lucha por mantenerse estable, su nombre circula acompañado de palabras como final, tiempo limitado, o despedida, términos que pesan enormemente sobre cualquier ser humano. Esa carga emocional puede ser tan fuerte como la propia enfermedad, pues más allá del rumor, lo que se percibe es una mujer cansada, vulnerable, enfrentando algo que la ha sobrepasado. No es solo una cuestión médica, es una prueba existencial. Cuando la salud se quiebra, también se tambalean los proyectos, la identidad y la sensación de control sobre la propia vida. Eso explica por qué muchos hablan de tragedia, no solo por el riesgo físico, sino por el dolor integral que implica. Y en momentos así, lo más humano no es difundir versiones alarmantes, sino acompañar desde el respeto. La vida de Yolanda Andrade, hoy más que nunca, merece silencio cuidadoso, empatía y comprensión. Si el panorama es difícil, que al menos no sea más pesado por palabras innecesarias. Y si aún hay esperanza, que no se apague por rumores que, aunque impactantes, no dejan de ser eso, versiones que nacen del miedo y la incertidumbre. Y lo único verdaderamente cierto es que Yolanda atraviesa una etapa muy dura, marcada por la fragilidad y el dolor. Y frente a eso, lo más honesto es desearle alivio, fortaleza y paz, sin adelantarse a un desenlace que solo el tiempo y su proceso podrán revelar. Esperemos que te haya gustado este tipo de video. Déjanos tu